coordinarse con el narco. Pues hay que buscar una forma de hacerlo. Si le habla el Mayo Zambada o alguno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿se siente usted a platicar con ellos? Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Durante las elecciones intermedias del 2021, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, con el entonces candidato a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, este declaró que más que combatir al crimen organizado, debía de buscar la manera de tener acuerdos con ellos. Y tiempo pasó, y vaya que cumplió su promesa, al parecer. Pues desde aquel 25 de julio, en donde nos enterábamos de la detención de Ismael El Mayo Zambada, sabemos que las versiones que corrían en los medios de comunicación no iban a durar mucho, pero que cuando se soltara la sopa iba a salpicar a más de un funcionario. ¿Y qué creen? Esa historia ya empezó. Pero en el transcurso de los días, por más maromas que hacían desde la mañanera para tratar de dar a entender a la sociedad mexicana de que estaban al tanto de la situación y de que aún tenían el control de este caso, realmente quedaron exhibidos con la realidad de las cosas. Y es que el gobierno mexicano no tenía ni idea de la detención ni del Mayo Zambada ni del Joaquín Guzmán López. No sabían por qué ahora estaban bajo la custodia de autoridades norteamericanas. El tema del ridículo llegó a su clímax cuando a finales de la semana pasada la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, hiciera público en la mañanera que habían enviado una carta al gobierno de Joe Biden para que les explicaran los pormenores de esta detención. Una respuesta que no llegó y que por supuesto no va a llegar jamás. Ante esto y bajo este marco, surgen ahora las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada desde los Estados Unidos, el cual confirma una de las teorías que les habíamos comentado hace 2 semanas, que corría a cargo de que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, era quien realmente lo había secuestrado prácticamente para entregarlo a las autoridades norteamericanas. Esto ocurrió dentro de Sinaloa, mientras El Mayo supuestamente iba a ir a una reunión en donde iba a fungir como mediador en un conflicto entre el ahora gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y también el rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Así como lo escucha, ahora el narco es el conciliador de los conflictos políticos. Dentro de estas declaraciones, Zambada afirma que la reunión se llevó a cabo a las afueras de Culiacán, Sinaloa, en un rancho llamado Huertos del Pedregal, en donde arribó aproximadamente a las 11 de la mañana, acompañado por Rodolfo Chairés, pero un miembro, una escolta de su equipo de seguridad, pero llama la atención que declara que él también iba custodiado por nada más y nada menos que Rosario Heras López, quien era comandante de la Policía Judicial Estatal de Sinaloa. Hasta el momento de grabar esta nota, estas 2 personas se encuentran desaparecidas. El capo comenta también que dentro de este recinto, de todo este complejo, estará también su amigo Héctor Melesio Cuen, el exrector que les comentábamos hace unos instantes, y que la reunión evidentemente no se llevaría a cabo por la traición de Joaquín Guzmán López, y fue el equipo de este último el que maniató, puso a bordo de un avión que finalmente aterrizó en El Paso, Texas, al Mayo Zambada, en donde finalmente fueron arrestados. Nortener confirma la versión de que hay un pacto en donde los Estados Unidos y Guzmán Loera, o los hijos de Guzmán Loera, habrían acordado entregar a quien fuera el padrino de Joaquín Guzmán López, Ismael El Mayo Zambada, a cambio, suponemos, puesto que aún no lo podemos saber, de una condena reducida de su libertad o también de ser acogido como testigo protegido. Ahora, siguen las declaraciones del Mayo, en donde empiezan o podrían empezar a poner en jaque al gobierno del estado de Sinaloa, confirmando una versión que en medios de comunicación llevamos tiempo ya documentar: la posible colusión entre elementos del gobierno mexicano con el crimen organizado. Declara El Mayo Zambada desde los Estados Unidos que al mismo tiempo en el que él era secuestrado por uno de los hijos del Chapo Guzmán, su amigo, el exrector de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, era abatido dentro del mismo lugar. Esta versión contrasta con lo expuesto por la Fiscalía días antes, quienes habían dicho que Melesio Cuen había sido abatido luego de un asalto fallido cuando iba saliendo precisamente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, tras estas declaraciones, ahora la Fiscalía dice que siempre no, que él fue abatido dentro de un asalto fallido, pero en una gasolinera de noche. Entonces tenemos a la Fiscalía de Sinaloa contradiciendo sus propias versiones y tergiversando su propia línea de investigación. Y en lo que ya es el mundo al revés,
Y el colmo del cinismo, tenemos al Mario Zambada desde los Estados Unidos, un narcotraficante, exigiéndole al gobierno de México que esclarezca el asunto. Es bajo este contexto que resulta difícil no recordar las palabras del mejor López Obrador, el López Obrador candidato, el cual cuando habían escándalos en administraciones pasadas siempre decía que no podíamos excluir de la culpa al presidente de turno porque en este país el presidente todo lo sabe y nada sucede sin que éste siquiera llegue a enterarse. Bajo este marco, ¿estará enterado López Obrador de la posible colusión de sus militantes, simpatizantes o políticos de Morena vinculados al crimen organizado? Estamos de acuerdo en que hay que ponerle atención a lo que viene siendo la luna de miel de la política actual mexicana por la sucesión de Claudia Sheinbaum, pero no podemos perder de vista la realidad del país que nos están dejando. Y hablando de Claudia Sheinbaum, esta tiene ya muy cerca su toma de protesta. Entonces nos surge otra pregunta. ¿La próxima presidenta de México estará ya enterada acerca de la colusión de militantes, simpatizantes o políticos de Morena con el crimen organizado? ¿Cuándo le van a decir? O quizá ya sabe. Yo soy Max Corrales.